¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas solo acertamos 3. Es decir, tuvimos un 38% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio. Espero mejorar en este nuevo video. Y si te están gustando los videos y eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte dándole clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelos en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del 30 de septiembre. Vamos a empezar con en la Bundesliga alemana, el encuentro entre el Bayern de Múnich versus el Bayer Leverkusen. Veamos si bajas, pues el Bayern Múnich tiene 3 bajas y el Bayer Leverkusen tiene 5 bajas, casi medio equipo, tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates. Es decir que viene bien el Bayern de Múnich, ¿no? Solo tiene una derrota de 5 encuentros, 2 victorias, 2 empates. Mientras que el Bayer Leverkusen de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, solo una victoria y 2 derrotas. Es decir que no viene nada bien el Bayer Leverkusen. Veamos cómo le va enfrentamientos entre ellos. Hay un empate, una victoria para el Bayern de Múnich, segunda victoria para el Bayern de Múnich, tercera victoria para el Bayern de Múnich y cuarta victoria para el Bayern de Múnich. Es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Bayern de Múnich de local. Y el Bayern de Múnich de local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que juega bien el local de Bayern de Múnich. Mientras que el Bayern Leverkusen como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Es decir que no juega nada bien a Bayer Leverkusen como visitante, ¿no? 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 5 con 12 puntos. Y el Bayer Leverkusen está en la posición 15 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana el Bayern de Múnich y un 13% a que gana el Bayer Leverkusen. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y más 1.5 goles. Una apuesta doble, local y 2 más. Pasemos al siguiente encuentro. Nos vamos a la Liga Profesional de Argentina, el encuentro entre Tigre versus Aldosivi. Veamos, pues de bajas, Tigre tiene una baja y Aldosivi tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Tigre de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, es decir que Tigre viene bien, aún no conoce la derrota, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Aldosivi de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo, aún no conoce la victoria. Veamos enfrentamientos entre ellos, una victoria para Aldosivi, una victoria para Tigre, un empate, segunda victoria para Tigre y tercera victoria para Tigre, es decir que Tigre es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Tigre de local y Tigre de local tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que juega bien de local, aún no conoce la derrota Tigre y veamos cómo le va a Aldosivi. Como visitante, Aldosivi como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Tigre no juega nada bien como visitante, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Tigre está en la posición 9 con 30 puntos y Aldosivi está último con 28 puntos, pero no, en la posición 28 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana Tigre y un 10% a que gana Aldosivi. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Tigre. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Racing Club versus Rosario Central. Se baja, pues Racing tiene 2 bajas y Rosario tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Racing de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que Racing viene bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y Rosario Central de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una derrota, una victoria, es decir que Rosario Central es un equipo irregular. Veamos cómo le va enfrentamientos entre ellos, una victoria para Rosario, una victoria para Racing, un empate, segunda victoria para Racing
y tercera victoria para Racing, es decir que Racing es el favorito. Veamos cómo le va a Racing de local, y Racing de local tiene 3 victorias, una derrota y un empate, es decir que juega bien de local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Rosario Central, de los últimos 5 encuentros como visitante, tiene 3 empates, 2 derrotas, no conoce la victoria aún, así que no juega nada bien Rosario Central como visitante. Veamos cómo le va en su tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Racing está en la posición 3 con 37 puntos. Y Rosario Central está en la posición 23 con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Racing Club y un 13% a que gana Rosario Central. El pronóstico por este encuentro es gana el local, gana Racing. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Jupiler Pro League de Bélgica. El encuentro del Saint Legia versus el Seraing. Se bajas, el Saint Legia tiene 3 bajas, el Seraing solo 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Saint Legia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Seraing de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, no viene bien el Seraing. Vemos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Seraing, una victoria para el Saint Legia y segunda victoria para el Saint Lieja, el Saint Lieja. Es decir que el Saint Lieja es el favorito. Vamos a ver cómo va al Lieja de local, y el Lieja de local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Seraing como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que el Seraing como visitante juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Lieja está en la posición 5 con 16 puntos. Y el Seraing es en la posición 16 en zona de descenso con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana el Lieja y un 22% a que gana el Seraing. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, a la siguiente liga, y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro en el Athletic Club o el Atlético de Bilbao versus el Almería. Veamos de bajas. El Athletic Club tiene 2 bajas y el Almería también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Athletic Club de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Viene bien el Athletic Club. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Almería de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que no viene nada bien en Almería. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Athletic Club, segunda victoria para el Athletic Club, un empate, tercera victoria para el Athletic Club y cuarta victoria para el Athletic Club, es decir que el Athletic Club es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Athletic Club de local, y el Athletic Club de local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que juega bien el Athletic Club de local. Solo una derrota de 5 partidos es un buen promedio. Veamos cómo le va a la Almería como visitante, y la Almería como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que no juega nadie. El Almería como visitante, 3 derrotas, 5 partidos, no es un buen promedio. Veamos cómo le va en su tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Athletic Club está en la posición 4 con 13 puntos. Y el Almería está en la posición 16 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana el Athletic Club y un 12% a que gane el Almería. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, local y 2 más. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 de Francia, la Ligue 1. Veamos el encuentro entre Angers versus el Olympique de Marsella. Veamos de bajas, pues
El Angers tiene 1, 2, 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, 7, 8, casi todo un equipo. Y el Olympique de Marsella solo tiene 3 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas de cada equipo. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Angers de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir, que no viene nadie en el Angers. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Olympique de Marsella de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas. Es decir, que el Olympique de Marsella es un equipo irregular, ni bien ni mal. Veamos enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Olympique de Marsella, un empate, segunda victoria para el Olympique de Marsella, una victoria para el Angers, segundo empate. Es decir, que el Olympique de Marsella es el favorito. Veamos cómo le va al Angers de local. Y el Angers de local tiene una victoria, 2 derrotas, 2 empates. Es decir, que el Angers no juega nada bien de local. Solo una victoria de 5 partidos. No es un buen promedio. Mientras que el Olympique de Marsella como visitante tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates. Es decir, que viene bien o juega bien como visitante del Olympique de Marsella, ¿no? Una derrota de 4 partidos, pues es un buen promedio. Veamos cómo le va en su tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Olympique de Marsella está en la posición 2 con 20 puntos. Y el Angers está en la posición 14 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana el Angers y un 47% a que gana el Olympique de Marsella. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Olympique de Marsella. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 de Perú, torneo clausura. El encuentro entre el Alianza Atlético de Sullana versus Universitario. Veamos, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Alianza Atlético de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, un empate, 2 victorias. Es decir, que es un equipo irregular el Alianza Atlético, ni bien ni mal. Y Universitario de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir, que viene bien. Aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Universitario, un empate, segunda victoria para Universitario, tercera victoria para Universitario y segundo empate. Es decir, que Universitario es favorito. Veamos cómo le va a la Alianza Atlético como local. Y el Alianza Atlético como local tiene un empate, 4 victorias. Es decir, que viene bien, se hace fuerte local. Aún no conoce la derrota del Alianza Atlético. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Universitario como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir, que Universitario como visitante es un equipo irregular, ni bien ni mal. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Universitario está en la posición 5 con 23 puntos. Y el Alianza Atlético está en la posición 11 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana el Alianza Atlético y un 36% a que gana Universitario. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Sporting versus el Gil Vicente. Veamos, pues tienen 2 bajas. El Sporting tiene 2 bajas y el Gil Vicente tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Sporting de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 victorias. Es decir, que viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Gil Vicente de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria. Es decir, que el Gil Vicente no juega nada bien. Veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Sporting, segunda victoria para el Sporting, tercera victoria para el Sporting, cuarta victoria y quinta victoria para el Sporting. Es decir, que el Sporting es el favorito. Veamos cómo le va al Sporting de local. Y el Sporting de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir, que viene bien el Sporting jugando local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Mientras que Gil Vicente como visitante tiene una victoria, un empate, una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Es decir, que Gil Vicente no viene nada bien jugando como visitante.
Veamos cómo le va en su tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Sporting está en la posición 8 con 10 puntos y Gil Vicente está en la posición 10 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana el Sporting y un 14% a que gana el Gil Vicente. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Sporting. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Oporto versus el Braga. Vemos si hay bajas, el Oporto tiene 2 bajas y el Braga también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Oporto de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que el Oporto es un equipo irregular, bien ni mal. Veamos cómo le va al Braga de los últimos 5 encuentros y el Braga de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Braga, una victoria para el Oporto, segunda victoria para el Braga, un empate y tercer empate. Es decir que el Braga es el favorito. Veamos cómo le va al Oporto de local y el Oporto de local tiene una derrota, 4 victorias. Es decir que el Oporto juega bien de local, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos cómo le va al Braga como visitante y el Braga como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Braga juega muy bien como visitante, ¿no? 4 victorias de 5 partidos, un buen promedio. Veamos en qué posición están y el Braga está en la posición 2 con 19 puntos y el Oporto está en la posición 3 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana el Oporto y un 23% a que gana el Braga. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. En apostadores, una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si están gustando los videos y eres nuevo, no te olvides suscribirte, dándole clic en el botón rojo de suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Bien apostadores, nos vemos, cuídense.